Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendecimos el nombre de Dios en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Nuevamente en este lugar hemos sentido la presencia del Señor en una forma especial. Bendecimos el nombre del Señor y agradecidos estamos por su Santo Espíritu en medio nuestro. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos a aquellos que escuchan la palabra desde este lugar. Sean bendecidos de una forma especial cada uno de ustedes. Y por la gracia del Señor me gustaría continuar un poco hablando también todavía sobre la oración. Bendecimos el nombre del Señor y estaré hablando un poco sobre este tema. La oración, tu oración es un olor grato a la presencia de Dios. Es un olor grato hacia Dios. ¿Y qué mejor texto que escoger? Voy a hablar sobre dos textos bíblicos. Bendecimos el nombre del Señor. Voy a coger el libro de Apocalipsis capítulo 5. Gloria al Señor. No voy a hablar sobre el contexto del capítulo porque es demasiada explicación. Pero sí quisiera dejarte saber qué sucede con tus oraciones. Bendecimos el nombre del Señor. Porque hay muchas personas que se preguntan qué pasan con mis oraciones y se desalientan y se desaniman porque ve que Dios no le da contestación a sus oraciones. Pero hay algo más que Dios hace con nuestras oraciones que solamente darle una contestación, porque nosotros muchas veces queremos que Dios no conteste nuestras oraciones y Dios contesta de una forma u otra. Dios contesta nuestras oraciones, pero Dios quiere recibir tu oración dentro de su trono. Vamos a ser sinceros, y esto es lo que la Biblia revela, ¿no? Vamos a buscar nosotros capítulo 5 del libro de Apocalipsis y voy a leer el versículo 8 y el versículo 8 y 9. Bendecimos el nombre del Señor y luego a leer el séptimo sello de nuevo, el capítulo 8. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y leemos nosotros en el capítulo 8, bendecimos el nombre del Señor, y voy a leer de nuevo el versículo 3 hasta el final. Dice la palabra del Señor: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Cuán gloriosa es la presencia del Señor. Cuán hermoso es nosotros poder orar y bendecir a Dios. Porque el propósito de la oración no es solamente entrar para hacer una petición. El propósito de la oración es nosotros poder comunicarnos con Dios y llenar nuestra vida de su presencia. Y nosotros hemos visto en estos textos bíblicos que yo escogí, y hay un sinnúmero de textos que hablan sobre el incensario, sobre su utilidad y cómo el sumo sacerdote, y en este caso los ángeles, están meciendo un incensario delante del trono celestial. Bendecimos el nombre del Señor. Y dice: y ahí el humo sube a la presencia de Dios con las oraciones de todos los santos. Bendecimos el nombre del Señor. El enemigo no le gusta que uno ore. El enemigo no quiere que uno se concentre en las cosas de Dios. El enemigo va a hacer todo lo posible con que nosotros no le prestemos atención a Dios. Y me gustaría que tú prestase
atención a esto que te voy a contar. A través de la palabra de Dios, lo que quisiera enseñarte. Porque nosotros a veces solamente entramos a la presencia de Dios cuando estamos pasando por una circunstancia. Estamos enfermos, estamos padeciendo de algo, necesitamos que Dios conteste rápidamente un 911, y muchas veces Dios contesta a los 911, contesta rápido, y Dios siempre contesta las oraciones de sus santos. Amén, porque el mismo Señor lo dijo: cuando orareis, pedid todo lo que queréis. El Señor le dice, creyendo lo que tú pidieres, el Señor le dará contestación. Debemos de tener nosotros fe cuando nosotros oramos al Señor. Ahora fíjate, en este caso, como vuelvo y entré anteriormente a hablar, los ángeles, los 24 ancianos, tenían arpas y copas llenas de oro con incienso y las oraciones de los santos. Es un hermoso privilegio que Dios nos da a nosotros, de nosotros poder de saber, y está escrito aquí en este libro, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Juan está en la isla de Patmos. Dios le da esta gran revelación del Apocalipsis, el libro de Revelación. Pero hay algo importante aquí, que cuando tú lo lees, debe de inspirarte y motivarte a orar a Dios. Y no orar porque tenemos algo, una petición, o queremos que Dios nos dé algo, que Dios nos otorgue, y nosotros lo hacemos, cada uno de nosotros, porque creemos que Dios es la solución y Dios es quien va a contestar y nos va a ayudar. Pero qué importante saber que muchas veces tú estás orando y posiblemente tú te puedes desalentar, te puedes desanimar a levantarte a la madrugada a orar, o en la mañana, o cuando tú usa el momento para tú orar. Muchas personas en los trabajos sacan tiempo para orar a Dios en su hora del break, de descanso. Toman 5 o 10 minutos y oran y le dan la gracia al Señor. ¿Se dan cuenta? Pero es importante que nosotros entendamos esta parte de la oración. Que nuestras oraciones no caen en el suelo. Como no caen tampoco nuestras lágrimas, caen en el suelo. Y Dios no está pendiente de todo eso. Porque eso es lo que nosotros vemos en el cuaderno bíblico. Está lleno de oraciones. Desde Abraham hasta el final del libro, vemos personas, profetas, hombres, como Noé, seres humanos, profetas de Dios, que oraban a Dios. Y sacaban su devocional para orar y darle petición al Señor. Hacer sus peticiones y clamarle a Él. Y hoy más que nunca nosotros necesitamos estar en la brecha con el Señor. Necesitamos estar orando no solamente por nosotros, sino por la humanidad, y también por esta nación y por el mundo completo. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones de Dios, el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Es el vínculo necesario para recibir las bendiciones de Dios, el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Si queremos que Dios cumpla sus promesas, si queremos que Dios nos bendiga, si queremos su poder, queremos su presencia, entonces la llave es la oración. Y uno de los ministerios, si así se podría llamar, que sí es un ministerio también, uno de las cosas más descuidadas a veces en la iglesia es la oración. El culto de oración debería ser el culto donde más personas van a orar, de los hermanos que se congreguen y vayan a presentar sus oraciones delante del Señor. Claro que Dios está en todas partes y podemos orar en cualquier lugar y Dios nos escucha. Porque el mismo Señor dijo, no es en este monte, y se lo dijo a la samaritana, no es en este monte ni en el otro monte, sino que es más bien en espíritu y en verdad. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 17, 6 al 9. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído.
escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. ¿Se dan cuenta lo importante que es la oración? Oramos, Dios nos da la cobertura, Dios nos da la protección. Nuestra oración sube al trono celestial. Claro que ya Dios sabe lo que nosotros le vamos a pedir antes de que nosotros oremos. Amén. Y Dios es espíritu, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Dios todo lo puede, Dios está en todas partes, Dios todo lo sabe, Dios está en todos los tiempos a la misma vez, porque Dios no está bajo el contexto del tiempo como nosotros, que nosotros tenemos un reloj y medimos nuestro tiempo. Dios está en el tiempo de la eternidad, en donde Dios ve el pasado como el presente lo ve como el futuro y el futuro como el pasado. Dios está en un solo tiempo, en el tiempo de eternidad. ¿Se dan cuenta? Porque es tan importante cuando nosotros oramos y nos estamos comunicando con este ser supremo que está sobre todos los dioses, lo que así se llaman hoy en día, muchos dioses, personas que levantan unas clases de imágenes y de ídolos, porque ellos piensan que a través de ese medio ellos están invocando a un Dios. ¿A qué Dios están invocando? No el Dios de la Biblia. Estarán invocando a otra deidad, a una deidad pagana, o estarán tratando de comunicarse no con el Dios de la Biblia. Ahora, podemos entender esto, y quiero que me entiendan, porque Dios es soberano y supremo, y Dios quiere que nosotros busquemos su rostro en espíritu y en verdad. Y a la persona, el sacrificio que Él ha hecho a través de Jesucristo es que nos da a nosotros el privilegio de nosotros poder entrar en el lugar santísimo para nosotros comunicarnos con Él. Ahora, personas que no han recibido la palabra de Dios, que no han recibido a Cristo en su corazón, ¿podrá Dios escuchar sus oraciones en medio de un mundo idolátrico? Eso yo se lo dejo a Dios, porque la Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas son para nosotros, pero las no reveladas son para Él. Dios escucha el corazón y la oración de una madre. Bendecimos el nombre del Señor, que obviamente esté abatida, que esté dolida por X motivo o X razón por la pérdida de sus hijos. Dios puede escuchar sus oraciones, pero la forma en que Dios dejó para nosotros comunicarnos con Él está aquí dentro de la Biblia, y esto es lo que nosotros debemos de hacer para invocar su rostro. Bendecimos el nombre del Señor, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, amén, y que todo lo que pidiéramos en su nombre, que llegue creyendo que Él lo va a hacer, Él lo hará. Bendecimos el nombre del Señor. Te voy a leer otro salmo. Salmo 3, de 4 al 5. Con mi voz clamé a Jehová. Él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Si podemos leer también en Éxodo 30, 34 al 38. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Molerás parte de él en polvo fino, lo pondrá delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Y como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Qué meticuloso, qué rígido, qué estricto es Dios para con sus cosas. No voy a decir que Él era, pues obviamente Dios es eterno
Y la palabra de Dios, y estas eran instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés. Y obviamente Aarón también tenía que seguir estas instrucciones. Especialmente cuando ellos iban a entrar al lugar santísimo. Una vez al año. Porque el mismo Dios le dijo a Aarón, le dijo a Moisés, dile a Aarón tu hermano que no entre todo momento al lugar santo y al lugar santísimo para que no muera. Y Dios le había dado muerte a los hijos de Aarón, a Nadab y Abiú, porque ellos estaban haciendo las cosas como a ellos les parecía, como que tenían que hacerlas. Y obviamente no estaban tomando reverencia para las cosas santas de Dios y debían de guardar respeto a lo que ya Dios había estipulado. Ahora nosotros vemos aquí en este texto que acabo de leer cómo Dios le dio instrucción a Moisés. Cómo hacer el incienso, porque este incienso era algo santo para Dios. Y Dios le estaba dando la instrucción porque esta era la forma que él iba a poder, ellos pudieran, iba a oler el incienso. Y estas oraciones que ellos hacían en el altar del incienso, cuando ellos quemaban este incienso, acordémonos que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, en su vestimenta, no voy a hablar de todas, pero voy a hablar de dos, del pectoral. El pectoral tenía 12 piedras, cada una de ellas eran diferentes, de diferentes clases de piedras, y encima de cada, representando a las 12 tribus de Israel, encima de cada hombro tenía 6 piedras de ónice con el nombre de cada tribu. Y él representaba el pueblo de Dios, entraba al lugar santísimo y la presencia de Dios se manifestaba. Y se manifestaba la presencia de Dios sobre el arca del propiciatorio, con la sangre que él derramaba, cubría los pecados del pueblo. Una vez al año. Pero hubieron personas que hicieron cosas que Dios tuvo que darle muerte. El arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo tenía los 10 mandamientos, el maná, en una urna que cayó del cielo, y obviamente la vara de Aarón. La vara de Aarón reverdeció y el maná nunca se pudrió dentro del arca, simbolizando que había eternidad dentro del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios estaba ahí. Y Dios derramaba su presencia sobre ese lugar. Es un hermoso privilegio, porque solamente era a un hombre y a profetas que Dios le hablaba, personas que Dios había escogido, y habían personas, obviamente, del pueblo que eran temerosas a Dios y esperaban el cumplimiento de las promesas mesiánicas, de las profecías mesiánicas, de cuándo vendría el Mesías y todas las cosas que Dios iba a hacer con su pueblo. Como lo eran profetas como Daniel, Jeremías, Ezequiel, un sinnúmero de ellos, Amós. Entonces nosotros sabemos que era un privilegio que Dios tenía, y era para las personas que Dios escogía, era un privilegio de que Dios le pudiese hablar. El mismo pueblo de Israel, cuando Dios le hablaba a Moisés en el monte Sinaí con relámpagos y truenos, ellos salían espantados, llenos de miedo. Y le decían a Moisés, que Dios te habla a ti y luego tú nos vienes y nos habla a nosotros. Pero hoy en día, por cuanto Jesucristo cumplió todo el simbolismo del tabernáculo, porque el tabernáculo de por sí era la sombra de lo que vendría a ser Cristo por el pueblo de Dios, por la humanidad. Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, a diferente de antes, en el Antiguo Testamento, que el pecado era cubierto. Dios le cubría el pecado, pero todavía y Dios en cierta forma apaciguaba, su ira era apaciguada, era calmada, porque ellos estaban haciendo este clamor hacia Él, hacían los sacrificios, subía el humo del clamor, porque vemos en el Antiguo Testamento derramamiento de sangre, de animales, ¿no? Y vemos estos sacrificios, que cuando ellos quemaban el sacrificio y subía el humo del sacrificio, subía el humo del altar del incienso, todo esto era un aroma grato a la presencia de Dios. Entonces hoy en día
Nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasa con nuestras oraciones? Hoy en día nosotros no tenemos que hacer esos sacrificios. Hoy en día lo que Dios quiere que tú hagas es sacrificio de alabanza. Y si tú te separas para Dios por X motivo, X razón, un día, 2 días, cualquier día que tú te separas para Dios, para entrar en ayuno, en oración, como muchas personas lo hacen. Pero fíjate una cosa, que lo que Dios quiere es tener comunión contigo. ¿Te das cuenta? Dios siempre ha querido hablarle al hombre y al ser humano. Pero nosotros somos lo que le hemos dado la espalda a Dios. El hombre, la humanidad, le ha dado la espalda a Dios. Pero Dios todavía en su inmenso amor, todavía tiene misericordia para con el hombre y para con el ser humano. Nosotros debemos de no claudicar en la oración y no pensar de la oración solamente como, bueno, si vas a orar así, mejor no ores. En el momento de orar, piensa, voy a hablar con mi Dios, voy a hablar con mi Padre Celestial, porque ahí es donde Él va a ministrar a tu corazón. Él va a comunicarse contigo. Y hay veces en donde tú no sientes, porque no es por sentir. El que crea que Dios, dice en el libro de Hebreos que Dios es galardonador de lo que le buscan. ¿Ok? Y el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está, que Dios es. Entonces, por lo tanto, cuando tú oras, tú te acercas a Dios con fe, del que Él va a escuchar tu oración. Y la oración debe ser una oración de acción de gracia. Debe ser no solamente oración de petición. Debemos darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Y Él nos dejó el modelo de la oración. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en tentación y líbranos de todo mal. ¿Sabes qué? Por lo menos, si no sabes orar, ora el Padre Nuestro, porque esta es una oración. Y la Biblia está llena de oraciones, de profetas, de hombres de Dios que oraron a Dios y clamaron a Dios. Daniel, cuando está en Babilonia, está haciendo una oración al Señor. Y es una oración pidiéndole a Dios por el perdón del pueblo, que el pueblo había pecado en contra de Dios y que se había separado de Dios, para que el Señor tenga misericordia del pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos que la oración, como dije anteriormente, es el vínculo, ¿ok?, necesario para recibir las bendiciones de Dios, el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Bendecimos el nombre del Señor. Cuando tú oras, imagínate que tu oración está subiendo al trono celestial. Porque esto es lo que dice la Biblia. Nosotros lo leímos sobre el incienso, cómo mecían ellos las oraciones de los santos en el altar eterno, allá arriba en el cielo. Ahora, fíjense que ahora algo importante que no se nos debe olvidar a nosotros, que cuando nosotros oramos, antes de orar ya Dios sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Porque Dios es espíritu. Y nosotros, al recibir la nueva naturaleza, hemos recibido al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está dentro y sobre nosotros. Ahora el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, habla a nuestro interior, nos habla a través de la Biblia, nos habla a nuestro ser interior. Puede hablarnos a través de una persona, puede hablar a través de las circunstancias de la vida, a través de cosas. Porque Dios constantemente, Dios se comunica con nosotros. Somos nosotros los que a veces estamos tan ocupados que no podemos sacar un tiempo para Él. Cuando el Señor estaba orando en el huerto y encontró a los discípulos orando, durmiendo, le dijo, no habéis podido ni siquiera orar 1 hora. O sea, el día tiene 24 horas, que tú no puedes orar tan siquiera al día 1 hora, y no tendría que ser 1 hora corrida, pero en el transcurso del día, en tus quehaceres y en las cosas que tú haces, tú te comuniques con Dios y estás constantemente en esa comunicación.
En otras palabras, que Dios espera que tú te comuniques con Él. Bendecimos el nombre del Señor. Y es porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos de su poder. Bendecimos el nombre del Señor. Y Dios quiere cumplir sus promesas. Y Dios las cumple. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero nosotros cuando oramos y buscamos el favor de Dios, Dios interviene. Intervienen aquellos que están enfermos. Dios sana. Todavía Dios sigue sanando. Todavía Dios sigue interesado en el bienestar del hombre y de la mujer que invoca su rostro. Ahora miren esto. Le voy a dar la lectura de la palabra del Señor, hablando sobre la maldición de la higuera estéril. Se encuentra también en Marcos 11:12 al 14. Ahora dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Se hace que cuando tú oras, bendecimos el nombre del Señor, tú puedes ordenar a cualquier monte que se eche al fondo del mar. El monte de la enfermedad, el monte de la carencia material, porque nosotros tenemos necesidad. No podemos orar y no creer que no queremos ser prósperos. Nosotros queremos ser prósperos, queremos ser bendecidos de parte de Dios. Pero el énfasis no debe ser en las cosas materiales, sino en las espirituales. Pero Dios también sabe que nosotros tenemos necesidad de cosas materiales. Nosotros vamos a tapar el sol con la mano y decir, no, nosotros somos tan espirituales que no queremos ser prósperos. No, queremos ser prosperados y queremos que Dios nos prospere. Pero que nuestro corazón no se invada de la avaricia, del amor al dinero. Porque es ahí donde está el problema. Tener dinero no es el problema, es amar al dinero. Bendecimos el nombre del Señor. Mira Isaías 55, 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos, mi pensamiento, más que vuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta? Eso es tan importante que cuando nosotros estamos orando, ya de antemano, ya Dios, pero nosotros lo hacemos porque nosotros como que queremos asegurarnos de que Dios va a escuchar esto y que a Dios no se le olvide. A Dios no se le olvida nada, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y Dios es omnipresente. Muchas veces nosotros podemos olvidarnos de orar por algo que es importante para nuestra vida, pero mientras nosotros estamos intercediendo a favor de otros que posiblemente no son familiares nuestros, pero que están en necesidad, Dios también se acuerda de lo tuyo. Por eso es que la oración debe de ser, no debemos orar en una forma egoísta, sino que debemos de orar por el bienestar del pueblo de Dios, por la iglesia, por aquellos también que están siendo perseguidos, por las personas que han dado su vida, que se han convertido en mártires de la iglesia, y aquellos que globalmente están siendo perseguidos, y por la persecución de la iglesia de Jesucristo. Hay una persecución, y hay una persecución a la palabra de Dios. ¿Y la persecución dónde está? Está en el púlpito, enseñando la apostasía. Y es porque si el enemigo no puede vencernos a nosotros físicamente, él va a corromper
lo que se predica, lo que consideramos que es santo y sagrado para Dios. Él va a corromper la información que salga desde este lugar. Y no me refiero a esta iglesia, sino me refiero al hecho de que hay muchos lugares en donde la palabra está saliendo corrompida por hombres corruptos, dañados con su mente egoísta y llenos de ambición. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante que nosotros cuando oremos por el bienestar de la humanidad, para que Dios tenga piedad y tenga misericordia. Miren este lugar de Carolina del Norte, que van a montar una tremenda estatua al Dios de la guerra en un lugar por ahí en Carolina del Norte, en este estado. Un Dios hindú, un ídolo. Esta nación fue fundada con el temor a Dios, el Dios de la Biblia, no a otro Dios. Y estas son cosas que traen consecuencias y traen maldición y también traen el juicio de Dios. No podemos nosotros olvidarnos del Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, el Cristo de la gloria, resucitó de entre los muertos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ningún otro hombre, ni el Buda, ni Mahoma, ni otro de los grandes hombres de la historia, han resucitado de entre los muertos y se ha sentado a la diestra de Dios. Él es el único. Él es el único digno de gloria y de honra, es el Señor. Por eso es que lo vemos en el libro de Apocalipsis, no vemos al Buda abriendo el libro sagrado. El libro para leer los sellos. El único que pudo leer el libro y abrirlo y desatar su sello fue el Señor. No apareció nadie. El único que podía hacerlo era Él. Y cuando Él aparece, oye, debe ser una reverencia, es algo tremendo, porque estamos hablando de millones y millones de ángeles y de seres angelicales. Y cuando Él aparece, eso debe ser como un silencio, o un bullicio, obviamente, de alabanza, de adoración y gloria. Porque cuando el que se acerca es aquel que habla, que cuando Él habla es como el estruendo de las muchas aguas. Entonces cuando Él aparece y va a abrir, el que yo leí fue el séptimo sello, pero los sellos son juicios. Ahora, cuando Él abre el séptimo sello, vienen más juicios. Vienen las 7 trompetas, que son juicios. Y después en la séptima trompeta da apertura a las 7 copas. Y todo eso son juicios. Cada uno peor que el otro. Pero en este momento, cuando Él va a abrir el séptimo sello, en un silencio de media hora, eso es una eternidad en el ámbito del cielo. Y aquí en el libro sagrado lo tenemos nosotros escrito como que fue media hora que duró antes de Él abrir el libro. Eso es lo serio que eran todo eso. Pero lo interesante de todo esto es que el ángel dice que hay otro ángel que está meciendo el incensario delante del altar de Dios. Y ahí están las oraciones de los santos. Y cuando Él recibe todo ese incienso y todas las oraciones, coge el incensario y lo lanza a la tierra. Eso es terrible. Y hubo un gran terremoto. Hay muchas personas que no creen esto. Eso es demasiado como esotérico, demasiado sobrenatural. Eso es como un cuento de hadas. Bueno, si creemos la Biblia, y la Biblia no falla en profecía, no ha fallado en profecía. Si creemos el libro sagrado, que viene también hablando del Cristo de la gloria, de cuando iba a nacer el Mesías y cuando Él iba a ser crucificado, y Él fue un ser histórico, claro, el Hijo de Dios. Si creemos todas estas cosas, entonces ¿por qué no vamos a creer esta parte que también está escrita aquí? Porque eso es lo que el enemigo hace, sembrar duda en el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no crea a lo que está escrito. Nosotros aceptamos la Biblia como la palabra de Dios y la leemos con esa reverencia, porque ella es la palabra del Señor. Y le damos la gracia al Señor que la tenemos en forma escrita, que nosotros podemos entenderla. Pero hay cosas que nosotros cuando estamos orando, te voy a hablar de 4 cosas importantes, 4 requisitos. Mira, primeramente tenemos que tener fe.
Tenemos que pedir en el nombre de Jesucristo. Si tú le vas a pedir algo a Dios, pídeselo con fe. Para Dios no hay nada imposible. Tiene que tener el ingrediente de la fe. Como le dijo el centurión al Señor: yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sanado. En otras palabras, el mismo Señor dijo: no he encontrado una fe como la de este centurión, aún en medio del pueblo de Israel. Hubieron personas que pudieron tocar el corazón del Señor por la fe que ellos tenían. Como fue también la mujer que tenía el flujo de sangre, que ella pensaba que si yo, cuando él pase por aquí, por el lado mío, si yo tan solamente pudiera tocar el borde de su manto, yo voy a ser sanado de esta enfermedad. Vieron personas que se movilizaron con una fe, que impactaron el corazón de Dios. Dios fue impresionado. ¿Quién me ha tocado? Porque sentí que poder salió de mí. Fue un toque diferente. Había miles de personas rodeando al Señor, pero hubo una mujer que tocó el borde del manto y dice el Señor: salió poder de mí. Entonces, que cuando nosotros oramos y nosotros sabemos cómo tocar el corazón de Dios, Dios se mueve. Y Dios va a ser conforme a su santa y divina voluntad, porque esta es otra situación, que vamos a orar, vamos a pedir en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de otra deidad. Dios no va a escuchar esa oración. Y si la escucha, por la inmensa misericordia que Él tiene, porque nosotros tampoco podemos decir Dios va a hacer lo que le dé la gana. Pero tenemos el cuaderno bíblico y debemos de orar conforme al manual. Él dice: todo lo que pidieres en el nombre de Jesucristo creyendo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y hay muchas personas que ponen su fe. Nosotros, cuando hemos ido a Israel, hay muchas personas que ponen sus peticiones y en el muro de los lamentos van y lo meten en una rendija ahí, en un lugar ahí en el muro de los lamentos, y con todas las oraciones que hacen los judíos en el muro de los lamentos, todas las personas que vienen y oran en el muro, las personas tienen esa fe de que cuando ellos ponen eso ahí, Dios le va a contestar esa petición, porque a eso está recibiendo oración todo el tiempo. Bueno, cada uno conforme a su fe. En el caso mío, yo una vez iba con mi petición, el Señor me dice: ¿para dónde vas? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Digo yo: perdóname, Señor. El que quiera hacerlo, que lo haga. No lo decir que no lo haga, pero esto es lo que el Señor dice: todo lo que tú le pidieres a Él, creyendo, Él lo va a hacer, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesucristo es nuestro intercesor. Dice la Biblia: sin derramamiento de sangre no hay remisión para los pecados. Hay alguien que aboga y pelea nuestra causa. María es la intercesora. El intercesor es Cristo, porque Él derramó su preciosa sangre para la redención de la humanidad, para redimirnos del pecado. Él volvió a comprarnos a nosotros. Ya nosotros le pertenecíamos, pero cuando se habla de redención, se está hablando de volver a comprar algo, redimir. Eso quiere decir que algo que te pertenecía, tú lo estás volviendo a comprar. Entonces, somos pertenencia de Dios. Dios nos creó, somos criaturas. Pero en el momento que tú aceptas a Cristo, ahora tú no eres una criatura, tú eres hijo de Dios. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos aquellos los que creen en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuán grande, cuán maravilloso es el Señor. Ora conforme a su voluntad. En el Getsemaní, la oración más poderosa de la Biblia es la oración del Getsemaní. Y se la voy a leer. Gloria al Señor. El Señor orando en Getsemaní, que también se encuentra en Mateo 26, 36 al 46, y en Marcos 14, 32 al 42, dice: saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró. Y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente.
era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuán poderoso es el Señor. Lo interesante de todo esto es que dice que aparece un ángel para fortalecerle a él en medio de su agonía por lo que él iba a enfrentar. Bendecimos el nombre del Señor. Estoy casi ya cerrando esto. Gloria al Señor. Sea leerte un par de textos bíblicos más. Gloria al Señor. Mira lo que dice el salmista David. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y no dejes que incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías con lo que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Entonces, en la oración, mira, cuando tú estás orando y clamándole a Dios, es un clamor, y Dios aboga y pelea a favor de su pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Éxodo 24, 12 al 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte, espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, y el que tuviera asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió por 6 días. Lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, dice la palabra, al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte de los hijos de Israel. Y entró Moisés en la nube, en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Tal parece como si hubiera otro monte después de estar en el monte. O él estaba en el monte, la nube lo cubrió, y él estaba ahí esperando. Entonces que Dios le va a hablar a él. Y dice que Moisés vio a Dios cara a cara. Y en otra ocasión dice que no, que Moisés quería ver la gloria de Dios, y Dios lo puso en la rendija de una peña y le puso la mano para que Moisés solamente le diese la espalda. Pero hay también indicaciones que Dios hablaba con Moisés, como de tú a tú. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora sube al monte y él está esperando por 6 días, no como nosotros, que nosotros estamos orando y ya en los 15 minutos ya no cansamos de la oración, y muchas personas se paran de la oración a los 15 minutos. No me voy a incluir en esto. Pero hay personas que no tienen suficiente como paciencia para la oración. Cuando nosotros empezamos a orar, debemos darle tiempo a Dios. A veces que oramos y queremos sentir que su presencia se manifieste rápidamente, pero ¿quiénes somos nosotros para darle a Dios y decirle: mira, manifiéstate, que estoy aquí orando y tengo tiempo esperando? Moisés, que estaba ahí por 6 días, no se impacientó, tuvo paciencia, porque Dios le iba a dar: espera aquí que yo te voy a dar la tabla de la ley. Y dice que entonces luego él sube al monte. Está en el monte, la nube cubre el monte. Y luego del monte parece como si él subió al monte, o sea, al monte de Jehová, que subió allá arriba. Y Dios obviamente estuvo por 40 días con el Señor. No tuvo hambre. Esta es la misma presencia de Dios. No es como la gente, a veces, las personas que empiezan a hacer, di que unos ayunos de 40 días, y lo que están es corriéndose el chance de morir. Ya el Señor pagó el precio por todo eso. No estoy diciendo que no debemos de orar ni ayunar, pero hacerlo para llamar la atención. Y la predicación no debe ser: estuve orando por 40 días. ¿Qué es lo que tú buscas con eso? Tú buscas llamar la atención hacia ti misma o hacia ti mismo. Y hay personas que hacen eso, y la predicación de ellos es sobre el día que tuvieron. ¿A quién le interesa saber cuántos días tú ayunaste? ¿A quién no le interesa saber? Dios habló contigo, tú vas a hablar conforme a las Sagradas Escrituras. Porque hay muchas personas que se han estado en cierta clase de separación, y cuando salen de
de esta manifestación o esta revelación se le aparece un ángel, le dan otros escritos diferentes a la Biblia, como lo es Joseph Smith de los mormones. El mismo Mahoma, se le apareció un ángel y el ángel le dio otro escrito que el Corán. Pero ¿y ese libro? Ese libro dice cosas que a veces se asemejan con la Biblia, pero nosotros sabemos que la Biblia es la autoridad de parte de Dios. Esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros creemos lo que ella es. Ahora miren, para cerrar este tema, te voy a dar otro texto bíblico. Se encuentra en Lucas 9, 28 al 35. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de esta palabra que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Al Señor le gusta como que la gente vaya al monte a orar. Que le gusta como que la persona se sube a una montaña para orar. Pero lo cierto es que ya nosotros podemos orar en un llano y sentir la presencia de Dios aunque estemos como si estuviésemos en un monte. Porque en realidad Dios es espíritu. Y Dios lo que ve el corazón del hombre. Tú puedes estar en una cueva, en una catacumba, en una cárcel, encerrado, en un hospital, en una cama, esperando posiblemente tu muerte por cualquier sea la enfermedad. Y tú estás orando allí y Dios escucha tu oración. Porque esto es importante. Entonces miren, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Que aparece Moisés de nuevo y aparece con Elías. Quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaban, oigan esto, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, el Señor en Getsemaní ora como gotas de sangre, pero está ya listo para presentarse en la misión que él iba a cumplir. Pero miren, esto es importante porque él sube al monte de la transfiguración. Nosotros en Israel tuvimos en ese monte. Y en el monte de la transfiguración, dice la palabra del Señor, en el monte de la transfiguración, no creo que era el monte de la bienaventuranza, pero en el monte de la transfiguración se le aparece Moisés y Elías. ¿Y de qué estaban hablando con el Señor? Los tres estaban con cuerpos glorificados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos aparecen es por causa de Cristo. Y hacen acto de presencia porque está el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios va a hacer su marcha hacia Jerusalén, en donde él va a cumplir palabras proféticas desde que ya había sido hablada desde antes de la fundación del mundo, y él iba a cumplir todo esto. Pero ellos están hablando con nuestro Señor Jesucristo, porque los discípulos lo ven a él con su cuerpo resplandeciente y glorificado, porque él lo convocó. Él lo convocó. Y aunque ellos estaban, y miren, el que se pregunta dónde está Moisés, bueno, apareció Moisés y el diablo estaba peleando por el cuerpo de Moisés, pero aparece Moisés con un cuerpo glorificado también como Elías, y estos aparecen y ya están hablando de esa partida que él va a hacer, el cumplimiento del que va a ser crucificado. Pero lo cierto, lo interesante de todo esto es que ahora, mientras en el Antiguo Testamento Moisés sube al monte, Dios lo deja esperar 6 días y luego sube al monte donde Dios le da la tabla de la ley. Ahora él está, aquel que le dio las instrucciones a Moisés está en medio de ellos. El mismo Dios está con ellos con cuerpo glorificado, y están Elías y están Moisés. Cuerpo glorificado. Entonces el Señor va obviamente a morir como hombre. Él es 100% Dios, 100% hombre. Hacía falta una sangre divina para perdonar nuestro pecado por la eternidad. La sangre de Jesucristo no es cualquier sangre. Por eso cuando tú hablas y declaras la sangre de Cristo, el infierno tiene que aquietarse. O se revuelca o hay algo, pero nada en el ámbito espiritual se queda tranquilo cuando tú mencionas la sangre de Cristo. Porque tú estás hablando de la sangre del Hijo de Dios. Esa es la que nos ha dado a nosotros el privilegio de nosotros ahora espiritualmente subimos al monte. O él puede hacer
como lo hizo con, mira, es interesante porque ya el que da las órdenes es Él. Entonces, obviamente, Él manifiesta su gloria. El monte ahora viene a nosotros. Qué interesante. El Dios que le estaba dando instrucción a Moisés, de las tablas de la ley, el Dios hace acto de presencia. Esa es la humildad que tiene Dios. Una humildad tremendísima de Él siendo Dios como Él es. Él se hace hombre. Se hace hombre, tomó forma de hombre. La persona de Jesucristo, obviamente, cuando Él está en medio nuestro, ahora nosotros tenemos este gran privilegio. Podemos orar. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Y nuestras oraciones son escuchadas. Nuestras oraciones no quedan en el piso. Nuestras oraciones, cuando nosotros hacemos con fe, creyendo en el Cristo de la gloria, Dios le da contestación a tu oración. No tenga temor, no tenga miedo, no tenga ansiedad, no tenga preocupación, sino cree que el Señor le va a dar contestación o que Él ya le dio la contestación a tu oración. Cree, Dios está contigo. Dios es poderoso para hacerlo. Bendecimos el nombre del Señor. Él es nuestro sanador. Le damos las gracias al Señor Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te damos las gracias por habernos permitido, Señor, presentar esta palabra desde este lugar. Señor, recibe la gloria, recibe la honra en aquellas personas que están escuchando esta palabra, aquellos que están enfermos, aquellos que están esperando la contestación a su oración. Clamo y clamamos desde este lugar. Tú pongas, Señor Dios mío, tu mano sanadora sobre sus vidas y que tu Señor conteste su oración y su petición. Y la gloria y la honra es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.